Zacatecas es una capital reconocida internacionalmente por sus bellos edificios que datan de la época virreinal. Se dice que es la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata. Esta frase le hace honor a la perfección de las construcciones de este barroco que se erigen en sus pulcras calles. El color rosa de la cantera tallada en fabulosos trazos que parece imposible de obtener de una piedra, transporta a los caminantes hacia una atmósfera antigua que permanece hoy como un tesoro inmortal del pasado. El corazón de plata alude a la actividad económica que hizo que se fundara la ciudad y se abriera una importante ruta para el traslado de la plata en la Nueva España. A los acaudalados mineros españoles, a los trabajadores de las minas y los hábiles canteros se debe el arte que engalana la ciudad. Había dinero para construir casas para habitar y altares para agradecer. Patrimonio cultural de la humanidad, Zacatecas guarda también un caudal de hermosos relatos de tiempos y esplendores lejanos. Sin embargo, la historia es un laberinto umbrío, a través del cual se abren paso como destellos los acontecimientos del pasado. La historia no es solamente la que se encuentra en los gruesos y tediosos volúmenes o la que yace escondida en empolvados archivos, sino también la que se encuentra en olvidados periódicos, en colecciones de añejas revistas, en la musa popular y en las anécdotas y leyendas que afloran de la memoria de los viejos. La leyenda es formada por el pueblo y el pueblo la transmite y la conserva como algo preciado en el arcón de sus recuerdos. Hay narraciones ricas en fantasía y romanticismo. Las hay inverosímiles, fuera de toda credibilidad. Hay, también, consejas plenas de temor a lo desconocido. Pero ciertas unas, y hasta histórica otras, todas forman parte del acervo cultural de los pueblos al integrarse a su folclore y sus tradiciones. Cuando se descubren en Zacatecas los ricos yacimientos metalíferos, los soldados españoles dejan de pensar en las fantásticas quimeras que Fray Marcos de Niza ponderaba como lugares de riquezas insospechadas. Los filones de plata zacatecanos eran más reales y tangibles que las riquezas de Cíbola y Quívira, y al nacer la ciudad en un sitio impropio para ello por su natural agresividad topográfica, tanto el producto argentífero de sus minas como el tiempo y el esfuerzo de sus habitantes lograron que se hiciera de esta una artística ciudad, asiento de casonas centenarias y callejones propicios para la creación poética y el florecimiento de enigmas. Aquí, la leyenda se pone a explicarnos para qué se fabricaron ciertos pasadizos y túneles que comunican a determinados edificios y por qué. Hay en el fondo de cada cata una sirena de plata. La verdad es que en todas las ciudades antiguas de México se da el ambiente propicio para que del suceso de más o menos importancia se forje una leyenda, y no siendo Zacatecas la excepción, puesto que su pasado histórico y su relevancia arquitectónica le son propios para que ingenuos episodios se vistan de luces plenos de fantasía. Haremos un breve recorrido por sus pintorescos callejones, recovecos y plazuelas para intentar saber de sus propias leyendas. Roque, el minero. Cuenta la leyenda que este acontecimiento ocurrió en 1920, tiempo en que el oficio de minero estaba en auge, porque parecía ofrecer un buen futuro a los trabajadores esforzados. Muchos hombres de diversas localidades se sintieron atraídos por esa incierta promesa. En una ocasión, al finalizar su jornada y ya de regreso a casa, un joven minero se encontró de frente a un compañero que dijo ser Jacinto, quien le interrumpió el paso y le suplicaba que contactara a sus familiares para que les informara de su muerte. El joven minero hizo caso omiso a la petición, creyendo que se trataba de una broma pesada del camarada, o que Jacinto estaba alcoholizado, pues tenía una apariencia extraña, lucía pálido y lleno de raspones en las manos. Al llegar a su vivienda, no podía conciliar el sueño pensando en lo que había pasado, y creía ver en los rincones del hogar a Jacinto rogándole que avisara a sus familiares de su deceso. Así pasó la noche, solo y con pensamientos que turbaban su sueño. Al día siguiente se levantó y se preparó para comenzar con su rutina diaria. Sin embargo, antes de dirigirse a la mina, el joven minero decidió ir a la casa de Jacinto para hablar sobre lo acontecido la noche anterior. Al llegar al domicilio de su compañero, se percató de los llantos de mujeres y niños que denotaban una enorme pena. Vio acercarse a vecinos que llegaban con flores. Sintió la piel erizársele al percibir el eco de un Padre Nuestro rezado dolorosamente. El minero,
cuyo corazón latía fuertemente, entró a la vivienda y se quedó helado al contemplar un camastro donde yacía el cuerpo sin vida de Jacinto. Entre las conversaciones de los presentes se dio cuenta de que había ocurrido un accidente en uno de los socavones de la mina Proaño, el cual pasó casi a la misma hora en que el minero se encontró con el ahora difunto. Después de ese día, el joven minero aseguraba que en ocasiones Jacinto se le aparecía con la misma plegaria. Actualmente, existen trabajadores quienes afirman que Jacinto aún se aparece buscando que le hagan favor de avisarle a sus familiares sobre su muerte. En cierta ocasión, días después, el joven minero encontró una pepita de oro y trató de robarla, pues no pensaba compartirla con nadie. Todo por su ambición de ser rico. Pero justo ese día es cuando ocurre la tragedia. Un derrumbe en la mina sucedió y queda atrapado su cuerpo en el fondo. Su maldición quedó dentro de la mina junto a la avaricia que lo dejó ahí. Su cuerpo permaneció sin ser rescatado. La leyenda del minero Roque se inicia después del accidente ocurrido. El joven minero se aparece a las personas pidiendo que avisen a los familiares de su muerte. Su maldición se quedó con él dentro de la mina. Más pudo su ambición. Por esta razón, se busca dar a conocer la leyenda y las condiciones en las cuales se desarrollaron los hechos, y cómo una persona puede llegar a ser tan egoísta con sus compañeros y guardar el secreto de su hallazgo. Al día de hoy, los trabajadores de la mina, luego de culminar su jornada, se les aparece Roque el minero, quien busca personas que le hagan el favor de avisar a sus familiares de su muerte. Sus restos se encuentran en el Panteón Municipal de San Sebastián con una lápida de cantera. En la actualidad, la mina funciona como un museo donde se guía a los turistas con la narración de la leyenda del minero Roque. Y de encontrarse con una pepita, deben compartirla con alguno de los guías turísticos y no ser egoístas. Las visitas han incrementado enormemente por el misterio que encierra la leyenda del minero Roque, con una mezcla de gran tecnología e iluminación que lleva a la época de las excavaciones en las minas con figuras de barro que simulan y recrean el trabajo duro. La travesía es larga, pero muy amena, con una duración aproximada de 1 hora, donde se conoce cada uno de los momentos que transcurrieron en esas jornadas largas de trabajo. Pero además de la leyenda del minero Roque, existen muchos más relatos sobre trabajadores que dejaron que su ambición se llevara lo mejor de ellos. Esta es la leyenda de la Piedra Negra. Todo dio principio por la natural ambición de 2 amigos que decidieron abandonar de plano sus ocupaciones para aventurarse a buscar una mina que les diera riqueza. Allá por los 80s del siglo XIX, vivía en Zacatecas Misael Galán, un joven fornido y entusiasta que disfrutaba de buen sueldo como empleado en el almacén de efectos mineros, propiedad de Juan A. Petit, ubicado en el Callejón de Rosales, que proveía a las haciendas de Beneficio y Gambusinos de la región de los elementos propios para el laboreo. En el almacén se expandían sogas, pólvora, cubos para elevar el mineral y baquetas para los cubos, barras, picos y cuñas para excavar, carbón para las fundiciones, etc. Y Misael, al contacto con estos materiales, soñaba con la oportunidad de poner en práctica sus pretensiones de minero. Las instancias de Gildardo Higinio, su amigo de siempre que apoyaba sus propias inquietudes, le habían convencido de invertir sus ahorros en herramientas y materiales para iniciar la búsqueda del yacimiento. Durante varios fines de semana, ambos amigos caminaron incansablemente por las montañas circunvecinas. Especialmente inspeccionaron al poniente de la cordillera que separa a Betagrande de la capital zacatecana, ya que, según Gildardo, por sus pláticas con viejos gambusinos y sus 8 años de experiencia en las minas de San Acacio, sabía localizar fuentes metalíferas. Por ese lado, las vetas son innumerables y atraviesan las montañas en todas direcciones. Lo que tenemos que hacer es descubrir una mina que no esté en manifiesto y a puro gozar, ponderaba Gildardo Higinio. Comenzaron por acampar en los límites de lo que era terreno libre, donde ya durante 4 o 5 días habían explorado siguiendo las instrucciones de Gildardo. Con su entusiasmo a cuestas recorrieron el camino a Betagrande, pasaron por oficinas de Beneficio, vieron pequeñas catas, bocas de mina, máquinas de desagüe trabajando, labores antiguas, terreros y graseros alrededor de los tiros, todo ello en singular contraste con las agrestes montañas que las rodean. Antes de llegar al Cerro del Magistral se desviaron al oriente para empezar ahí su búsqueda.
Todo el día vagaron escudriñando los montes y al atardecer decidieron regresar al campamento para dormir. Al faldear una empinada loma, de improviso se toparon con la entrada de una cueva de extraño aspecto. A pesar de que habían cruzado varias veces por ese lugar, no les parecía conocida. ¿Les habría pasado inadvertida? No, seguros estaban de que antes no la habían visto. Como movidos por un mismo impulso, se acercaron a la entrada con precaución. Ya dentro de la caverna, a poco andar se presentó ante sus ojos algo fantástico. Incrustada en el peñasco, se veía claramente una gran roca refulgente. Ante tan maravilloso descubrimiento y pasada su sorpresa, los dos jóvenes lanzaron gritos de alegría y con entusiasmo se dedicaron a escarbar alrededor de la piedra. ¡Esto es oro! ¡Sí, oro puro!, decían con exaltación los afortunados y novicios gambusinos. Sin duda esta es la línea de una buena veta, comentaban. Buen tiempo trabajaron, alternándose en la tarea, mientras uno borneaba la barrena o sostenía la cuña que se incrustaba en los cantos de la piedra, el otro golpeaba con el marro, hasta que lograron su empeño. Desprendida la piedra, pasando por innúmeros trabajos debido al peso de su carga y lo accidentado del terreno, a campo traviesa lograron llevarla hasta el arroyo que baja de Betagrande, y frente a ella quedaron extasiados contemplando su flamante tesoro. Volviendo de su ensimismamiento, comenzaron por desconfiar de que hubiesen sido descubiertos por otros gambusinos, de los muchos que merodeaban por los alrededores, ocupados en el mismo quehacer que ellos. Tras breves minutos y en medio del silencio nocturno que reinaba a su alrededor, concluyeron que estaban solos. No podían dormir, a pesar del cansancio y de ser ya pasada la medianoche. Cada quien elucubraba lo que habría de disfrutar el resto de su vida con su descubrimiento. Al recordar de nuevo la piedra, con sobresalto examinaban si había alguna posible amenaza que pusiera en peligro sus vidas o su preciado bien. A ratos se miraban uno al otro con mutuo recelo e inquietud, sin saber definir hacia dónde se inclinaba su estado de animosidad. A la distancia solo se escuchaban los ladridos de los perros del pueblo de Betagrande. En su entorno se fueron espesando las sombras. Betagrande ha sido uno de los más ricos veneros de metales preciosos que ha fabricado la naturaleza en el estado de Zacatecas. Se ubica a 5 kilómetros de la capital del estado, y tanto por la extensión de sus trabajos como por las cuantiosas cantidades de minerales extraídos durante muchos años, dieron significativa fuerza al régimen colonial y propiciaron el desarrollo económico de la región. En breve tiempo, a partir de su descubrimiento, se creó la villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Betagrande, nombre oficial que tuvo al principio de la época colonial. Pese a que el gobierno español mostró especial empeño en la organización de la producción minera, no se dispone de una cifra exacta de los rendimientos de las minas de Betagrande durante el régimen virreinal. Lo que sí se sabe es que, tanto por la extensión de sus trabajos como por la enorme cantidad de plata de estos yacimientos, originaron que se creara la nobleza de Zacatecas. Los condados de Valparaíso, Bernardes y de Santa Rosa fueron títulos de mucho esplendor. Existen curiosos documentos antiguos que establecen las fechas de apertura de las minas fundadas alrededor de Betagrande. La mina fundadora de Montserrat, la de San Bernabé, Albarrada, los Tajos de Pánuco ostentaron tan alta ley en sus minerales que motivaron la búsqueda de otros yacimientos en las cercanías. Las grandes expectativas de bonanza fueron causa principal de que toda la gente en Zacatecas estuviera vinculada a la rama de la minería. La palabra plata hizo que se poblaran Zacatecas y Betagrande de mineros, gambusinos y buscones que se sostenían principalmente de la esperanza de encontrar una buena veta. Este ambiente minero propició una serie de circunstancias que dieron nacimiento a la leyenda de la Piedra Negra. Nadie sabe qué pasó durante el resto de la noche. El caso es que al día siguiente, un joven pastorcito descubrió los cuerpos yertos de los dos frustrados mineros. A toda prisa y con toda excitación propia de quien ve la muerte por primera vez, a gritos divulgó su macabro encuentro, como fuego en un pajar. Corrió la noticia y muchos curiosos corrieron al sitio señalado por el pastor. Diego Romo, conspicuo representante de la autoridad, levantó acta en la que se decía: en el crucero del arroyo fueron recogidos los cuerpos de quienes en vida respondieron a los nombres de Misael N. y Gildardo N. Presuntamente la causa de ambas muertes fue por riña entre ellos mismos. Uno de los occisos presenta fractura craneana producida.
según todos los indicios, por caída directa sobre una gran piedra que contiene oropimente. La tierra reclama al hombre que vuela a sus raíces. Los cuerpos fueron inhumados en sagrado. Los motivos que condujeron a su muerte permanecieron en el misterio. Quizá ante la presencia del supuesto oro descubierto, los dos infortunados se vieron condenados a ser juguetes de esa fiera funesta que es la codicia. La piedra también fue olvidada, y poca atención le prestaron quienes sí conocían de metales, ya que a este compuesto de arsénico y azufre le atribuían escaso valor. Y sería coincidencia o de veras maleficio. El caso es que días después, al pasar un grupo de jóvenes que iba de paseo, alguien señaló la piedra, recordando aquel trágico suceso, y uno de ellos exclamó: precisamente necesitaba yo una buena piedra para afilar mi cuchillo. Y empezó a frotar el borde de su instrumento en la brillante piedra. Con movimientos acompasados realizaba afanoso su tarea, desentendiéndose de los demás. Parecía transformado. El que era de natural, alegre y comunicativo, embelesado contemplaba los brillos del filo de su cuchillo producidos de su labor. A las llamadas de sus amigos reaccionó con un movimiento agresivo, y a la burla del que permanecía más cercano a él, quien se mofó de su exagerada forma de afilar su arma, replicó con feroz cuchillada, salvándose el impertinente de herida grave, si bien alcanzó a recibir profundo tajo en un brazo. Advertidos del peligro, 4 de los más arrojados se lanzaron sobre el agresor que aferraba el arma, sujetándolo para lograr que con alivio de todos volviera a la calma. Más tarde, el actor principal de este hecho juraba no recordar nada de lo ocurrido. A partir de entonces, la piedra del crucero del arroyo adquirió fama de propiciar el crimen, pues la añeja costumbre de los barreteros de portar cuchillos, dagas o tranchetes para múltiples usos, como cortar sogas, trozar correas, perforar la suela del guarache o pelar tunas, propiciaba que, dado el caso, se les empleara como arma de defensa o de ataque por motivos de honor, o causas baladíes con funestos resultados. La superstición no en todos tiene cabida, pero la gente se dio cuenta de que por repetida coincidencia, aquel que amolaba su arma en la piedra del arroyo de Betagrande, luego en algún baile o simplemente andando en copas, de seguro provocaba un pleito y lesionaba a su rival, aun siendo muy amigos. Consecuentemente abundaron los heridos y los muertos. También observaba la gente que, conforme crecía la cifra de hechos de sangre protagonizados por rijosos que afilaban sus armas en la ya famosa piedra, ésta iba mudando su color. De meses a la fecha, advertían, la piedra toma un tinte más oscuro. Se está volviendo negra. Un episodio que confirmó la sospecha de que algún maleficio debía comunicar la piedra cuando en ella se afilaba un arma fue el pleito entre Andrés Mendivil y Lorenzo Rafael. Era este Lorenzo muy dado a fanfarronear, tanto de pendenciero y galanteador como de manirroto. Gustaba de derrochar en parrandas, convidando a golleteros y mujercillas que le rondaban alabando sus atributos y sus hazañas, ciertas o imaginarias. Andrés, por el contrario, mostraba una pasividad rayana en mansedumbre, y era su gusto sentarse solo a la vera del camino, alejado del bullicio tabernario, para cantar pulsando su guitarra, y suspirar por el amor de María Paloma de Ávila, la muchacha más codiciada del rumbo. Al salir de la mina, Andrés era de los primeros en llegar a su casa, asentada al pie de la Bufa por el barrio de La Pinta, nombre tomado de una antigua hacienda de beneficio de plata, propiedad de un español. Ese domingo, Andrés Mendívil estaba decidido a conquistar los favores de Paloma. Temprano se dirigió a la presa de los Olivos para bañarse en las tinajas de agua talladas en las rocas. El profundo amor que sentía bullir en sus entrañas lo animaba tanto que ni lo helado del agua sentía. Con hojas de jaral estropajeaba su cuerpo para remover el polvo de la mina. A la salida de misa, resuelto y temeroso a un tiempo, Andrés acompañó a Paloma un largo trecho sin hablar, ofreciéndole solo una flor. Para animarlo, Paloma le advierte: «En la siguiente esquina es mi casa». «Ah, ¿sí? ¿Ibas a decirme algo?» «Sí», se desata él. «Que te quiero. Quiero que me quieras. Que deseo saber si puedo tener la dicha de soñar en que algún día merezca yo tu atención. Que el trabajo, que para mí es una alegría, y contemplar la luz del cielo y los árboles,
Ya nada significan si no es sabiendo de tus labios que me dejas quererte. Agradablemente sorprendida por aquella desbordante confesión de amor, Paloma solo atinó a contestar. Sí, todo está bien. Yo, también. Adiós. Paloma y Andrés, identificando sus sentimientos, iniciaron un arrobador noviazgo, con el brío que comunica el amor correspondido. Andrés contemplaba la vida en plenitud, cumplía sus labores con entusiasmo, disfrutando de antemano las recatadas caricias que se prometía del precavido acercamiento con Paloma, a quien ya su familia había concedido el permiso para que entablara relaciones con él, una vez hecha su franca promesa de matrimonio. Mas tanta dicha no podía durar. El diablo del diablo, que nunca duerme, hizo que se topara el fanfarrón de Lorenzo con Paloma, a quien intentó abordar, y un grupo de amigos que se dieron cuenta del rechazo que recibiera por respuesta, retaron a Lorenzo para que en vías de demostrar tanto su hombría como sus dotes de conquistador, dejase a un lado sus logros amorosos baratos y sedujera a la casta Paloma. Aceptada la apuesta, Lorenzo Rafael dedicó a partir de ahí todo su desocupado tiempo al asedio constante de la buena muchacha. A medida que se aproximaba la fecha de la boda, intensificaba Lorenzo su campaña de conquista. Y cuanto más decidido sentía el rechazo de la dama, tanto más se enervaban sus morbosas ansias de rendirla. La prudencia femenina o la reticencia de Paloma la hicieron reservarse de comunicar a Andrés acerca de los requerimientos de que era objeto. Es domingo, 15 días antes de la fecha fijada para el esperado connubio, cuando Andrés se entera de aquello que ni siquiera sospechara, y ha de aceptarlo como verdad por comunicárselo a un amigo digno de toda fe. Decidido a reclamar lo suyo y cualquier ofensa hecha a su amada, solicita al oficioso informante: ¿Me puedes prestar tu cuchillo? Claro, responde su interlocutor, tomándolo enfundado de la apretada faja que le rodea la cintura. Pero ten cuidado, ayer mismo al salir de la mina lo afilé en la piedra del arroyo de la Veta. Al contacto con el arma, Andrés se siente poseído de un furor homicida. Va directo al mesón del vivac, donde sabe que se encuentra aquel a quien ya considera como enemigo. En el trayecto se tortura cavilando si alguna culpa tendrá su novia, pero se reconforta al evocar todos los momentos desde que lo aceptara como novio y advertía siempre verdad en sus ojos y sinceridad en sus palabras. Palpaba veraz honestidad en su trato. Acude a su memoria como siendo ya novios oficiales y con permiso de platicar más allá del tiempo usual. La naturaleza les inclinaba a saborear, con mutua aceptación, las primicias del amor. Y cuando a pesar del hermoso apetito de la juventud, ella se dominaba y él admitía sus negativas por saberla pura y querer llevarla así hasta el altar. Pensando en esto, se recrudecen su coraje y su rencor en contra de Lorenzo Rafael. Antes de entrar al vivac, se alcanza a escuchar el llamado de Paloma, al que no presta atención. Ella, igualmente advertida por su hermana Celia de que Andrés va en busca de Lorenzo Rafael, pretende evitar el encuentro. Decidido, Andrés entra al vivac y apenas transpone el umbral, un silencio ominoso invade el lugar. El vecino de Lorenzo, alzando una copa con disimulo, le previene acerca de la aparición del prometido de Paloma. Lorenzo no se inmuta. Obligado por la presencia de sus amigos, su habitual postura de fanfarrón se hace manifiesta, confiado además en aventajar al recién llegado. Sabidas por todos los presentes son, tanto la bravura de Lorenzo como la pasividad de Andrés, por lo que con sorpresa ven cómo Andrés se planta retadoramente ante Lorenzo Rafael, en un desplante viril de quien no soporta más el impulso de manifestar su legítima reclamación. El aludido le sostiene la mirada y le dice en tono burlón: ¿No andas perdido de rumbo? ¿Buscas algo aquí o con alguien? Sí, contesta Andrés. Busco respuestas de ti. Percibiendo Lorenzo la energía contenida en la réplica de Andrés, nerviosamente alardea: Conmigo cualquier hombre que sea muy hombre encuentra lo que quiera. Las palabras suenan con eco por el silencio reinante. Con calma habla Andrés. Si alzas tanto la voz tienes que sostenerte. Y ya está dicho. ¡Ábranse! Se dirige a los demás, mostrando su acerado puñal y amagando en abierto desafío a su rival. Este a su vez se pone en guardia, manejando arma similar con soltura y aplomo. Luego de 2 o 3 giros de tanteo, Lorenzo ataca con celeridad a Andrés, quien con asombroso quiebre desaparece del frente de Lorenzo, rodando a su costado. En los siguientes golpes cambia la actitud confiada de Lorenzo
que siente, al igual que los circunstantes, no tenerlas todas consigo. Por el contrario, ven al antes pacífico Andrés manifestar un valor y una agilidad insospechadas. El brillo de su puñal se entreteje con el brillo de sus ojos, y una fiereza inaudita parece poseerlo, eludiendo los golpes de su adversario y mostrando seguridad en cada movimiento. Se trasluce su disposición a ajusticiarlo. Cuando asesta una certera cuchillada a Lorenzo y se prepara para darle otra mortal, un giro y la presencia de Paloma deja a todos expectantes. En un acto impetuoso, Paloma se interpone entre los rivales. Abrazando a su amado, apremia a los presentes a pacificar aquella brega e implorante, hace que Andrés se desprenda del arma homicida y se aleje en su compañía. Si en este caso pudieron evitarse trágicos resultados, su trascendencia radica en que la transformación de un individuo pusilánime en un temerario retador se atribuyó popularmente a las virtudes insufladas por la oscura piedra. No habrían de tener la misma suerte otros rijosos, al sufrir en carne propia daños lacerantes, secuela de las constantes riñas que se sucedieron durante meses. Raro fue el fin de semana en que, especialmente por los barrios de La Pinta, del Vergel y de Mexicapán, donde predominaban los mineros, al clarear el domingo, camino de la iglesia, podían decir las mujeres piadosas santiguándose: «Bendito sea Dios, ya amanece y al parecer no hubo muertos». Consternada, la ciudad se entera de que vuelve a estallar el odio entre familias. Se comenta como presagio de nuevas tragedias que fulanito y sultanito, sobrinos del muerto de la semana anterior, habían ido al arroyo de Betagrande a afilar sus armas en la Piedra Negra. Negra estaba ya la piedra señalada para acicalar las armas mortales. Negro luto vestían muchas familias, y trágicamente, negro veían el futuro inmediato para un sector importante de la población, las autoridades civiles y las eclesiásticas, que, frente a la incesante repetición de hechos sangrientos, cada vez más preocupadas estaban por el cariz que ofrecían los acontecimientos. En discreta reunión entre el gobernador del estado y el tercer obispo de Zacatecas, Fray Buenaventura del Sagrado Corazón de María Portillo y Tejeda, decidieron adoptar medidas eficaces, cada quien según sus medios, para remediar tan caótica situación. El señor obispo, acompañado de su sabio consejero, el primer deán de la catedral canónigo Fray Félix Palomino, y de 4 diáconos del seminario tridentino de Santa María de Guadalupe, salieron al anochecer rumbo al camino de Betagrande para realizar un conjuro contra las fuerzas demoníacas que irradiaban de aquella piedra. Durante mucho tiempo, la gente se hizo cruces de por qué y cómo había desaparecido la Piedra Negra de su emplazamiento. Varias noches de desvelo hubieron de tener el obispo y los canónigos para discernir, invocando el divino acierto, el destino que debería asignarse al diabólico objeto. Disquisiciones teológicas y pruebas exorcisales debieron de hacerse para atarlo en sagrado sin mancillar el lugar. Meses después, sosegada la fascinación de la gente belicosa por acrecentar el poder de su arma asentándola en la Piedra Negra, esta fue descubierta por el vecindario, puesta a buen recaudo en sacro lugar. El sitio escogido por aquel obispo para instalar la piedra fuera del alcance de los pendencieros fue en lo alto del muro posterior de la catedral, empotrada precisamente abajo de la campana chica que servía para llamar al sacristán. Este es el único bloque de color oscuro que en su fábrica tiene la catedral. Hay quien asegura haber presenciado particularmente en días de lluvia desprenderse de la piedra espectaculares fulgores azulosos, capaces de infundir temor y zozobra a los testigos del fenómeno. Usted la puede ver fácilmente desde donde arranca la calle del Ángel, a espaldas de la catedral. Apreciará el tamaño a que quedó reducida y, si tiene paciencia y ciertas dotes de observación, quizá podrá notar algo más con relación a la maléfica Piedra Negra.